Amados, Dios me los bendiga, que la paz de Dios sea con cada uno de los que nos visitan a través del canal Vida para Ti. Como siempre, es mi deseo de parte de la pastora Ana que te encuentres bien. Y hoy tenemos una palabra de esperanza, una palabra que va a dirigir tu vida. Específicamente, vamos a estar compartiendo dos historias bíblicas que nos van a arrojar luz, nos van a ayudar a comprender y enseñar cómo es desde la perspectiva bíblica que nosotros podemos levantarnos cuando estamos en ese abismo, en esa oscuridad, en ese decaimiento, cuando hemos perdido la brújula y no sabemos hacia dónde ir. Ya sea que estés, primeramente, porque esta primera lleva a la otra, cuando nos hemos descuidado espiritualmente, esto obviamente alcanza el estado emocional y muchas veces el físico, y se siente uno en una cueva tan oscura, en un abismo, en un valle oscuro, que uno no tiene idea cómo va a salir de esa. Y ahí llega la desesperanza, el desánimo. Pero hoy el Señor trae una palabra de esperanza, de instrucción. Si tú obedeces hoy la voz del Señor y pones por obra el consejo, tienes garantizado, porque Dios es un Dios de pacto que cumple sus promesas. Tienes garantizado que te levanta de la condición en que estás. No importa los pronósticos, los diagnósticos, no importa tu condición. Hay una promesa de parte de Dios para tu vida. Una promesa de esperanza, una promesa de parte del Dios que dice: yo no soy hombre que mienta, para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Viene una promesa de parte del Dios soberano y todopoderoso para sacarte de esa condición. Solo tienes que seguir su consejo. Así que si tú en esta hora que me escuchas te encuentras en ese abismo, en esa oscuridad, en ese desaliento, en ese no hay esperanza para mí, de aquí no puedo salir, yo te invito a que escuches esta palabra de parte de Dios para tu vida. Aunque el consejo parece sencillo para nuestra naturaleza humana, muchas veces nos cuesta mucho ponerlo por obra. Así que pon atención y que con la ayuda del Señor puedas obedecer el consejo de Dios para tu vida. Y como te digo, sin lugar a dudas, Dios te levantará, ya sea de una condición precaria económica que tú no le ves salida, ya sea de una crisis familiar, ya sea de una condición médica, ya sea de una condición de salud mental. No importa que te hayan dicho que no hay salida, que no hay esperanza. Aquí está el Dios que todo lo puede. Y el Dios que dice la Escritura, que se humilla cuando clamamos a Él. Y ahí está atento para obrar en favor de aquel que pone su confianza en Él. Así que no pierdas la esperanza, porque en Dios siempre
hay una salida. Ahora, ¿cómo es que se da esa salida? ¿Cómo es que Dios nos ayuda? Vamos a la palabra. En Mateo capítulo 23, versículo 12, nos arroja luz bien clara y sencilla. Dentro del contexto de este capítulo, Jesús está hablándole a los líderes del pueblo judío, líderes religiosos, los maestros de la ley, los fariseos, que ellos tenían una manera de pensar de ellos, pero Jesús tenía otra muy diferente. Ellos pensaban que estaban bien, pues cumplían con la ley de Moisés, pero en su caminar diario no fueron aprobados por Jesús. Y Jesús los invita a que de esa condición de orgullo, de altivez, de autoconfianza, Jesús en el versículo 12 les hace una invitación. En el caso de ellos, se creían conocedores de las Sagradas Escrituras, expertos en textos bíblicos y expertos maestros en guiar a otros. Pero Jesús tenía una opinión muy diferente. Y por eso en el versículo siguiente le dice, y te lo voy a compartir lo más sencillo posible. El que se humilla será levantado. Así de sencillo es el consejo de Dios para tu vida y la mía. Cuando estamos en una condición contraria a lo que la palabra de Dios espera de nosotros. Si te humillas, mira, escucha bien el consejo. Si te humillas, Dios te levanta. Eso fue lo que le dijo Jesús a estos maestros. ¿Qué significa si te humillas? Si reconoces en medio de tu situación, de tu crisis, que tu única esperanza está en Dios. Si reconoces tu necesidad de Dios en tu vida y si reconoces tu condición delante de Dios. Si reconoces como Jesús invitaba a estos hombres. Si reconoce tu orgullo. ¿Y qué es el orgullo? Creernos que sabemos más que Dios. Creernos que el hacer cosas nos ponen en gracia ante Dios. Tener nuestra confianza en Dios. Tener nuestra confianza en nosotros y no en Dios. En otras palabras, creernos que de la condición en la que estamos podremos nosotros librarnos sin la ayuda de Dios. Todo eso es orgullo. Sin embargo, el que se humilla está dispuesto a reconocer el señorío de Dios en su vida, su consejo, su guianza y ponerla por obra. Así que, tan sencillo como te dije al principio el consejo y muchas veces tan conflictivo para nosotros, pues si hay algo que nos cuesta muchas veces es tener que reconocer a Dios en nuestra vida, darle la razón y entender que de la manera en que nos hemos conducido no ha sido la correcta, que la manera en que hemos tomado decisiones no fue la más sabia y de la manera en que queremos continuar no es la más prudente. Todo eso requiere humildad,
como dice la bienaventuranza en el capítulo 5 de Mateo, bienaventurados los pobres de espíritu. Un pobre de espíritu es aquel que reconoce su necesidad de Dios, su dependencia de Dios. Ahora, para tener esto más claro, qué mejor que ir a historias bíblicas. A mí me gusta mucho estudiar los personajes bíblicos, su conducta, su proceder, su manera de actuar, porque aprendo mucho de ellos. A veces hay conceptos que parecen como abstractos y como que no los internalizamos. Y si hay algo que yo trato siempre y procuro es que la palabra que yo comparto pueda ser comprendida de la manera mucho más sencilla posible. Entonces, quiero que me acompañes a dos personajes bíblicos que vamos a estudiar y aprendamos de ellos cómo fue que Dios los sacó de la condición en la que cayeron, qué fue lo que ellos hicieron. Y pongamos por obra, porque si a ellos les funcionó, a nosotros también, pues es el mismo Dios, aquel que no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Dios respondió ante estos hombres, luego que hicieron lo que dice Mateo 23:12, se humillaron. Vamos a ver qué fue lo que Dios hizo. Así que acompáñame y ya sabes, hay esperanza para tu situación en esta vida, no importa cuál, financiera, de salud, salud mental, salud física, sobre todas las cosas, esperanza de salvación. No importa cuántas veces hayas pecado, no importa cuán lejos te sientes de Dios, no importa cuánto el enemigo te haya hecho creer que en ti no hay esperanza y estás en condenación, aquí hay un Dios que está dispuesto a salvarte. En el bendito nombre de Jesús, pues es un Dios de misericordia. Grande es su misericordia, lento para la ira, grande en misericordia. Primeramente, quiero que vayamos a Segunda de Crónicas en el capítulo 33. Tenemos aquí a rey Manasés, rey de Judá, hijo de Ezequías. Su padre Ezequías reinó y tuvo en el reino de Judá también, y tuvo un reinado bastante bonito, como yo digo. Me gusta decirle bonito porque se mantuvo fiel. Su padre comenzó a reinar cuando tenía 25 años de edad y su reinado duró 29 años. Y dice la palabra que Ezequías obedeció a Dios, comenzó a hacer todas esas reformas y cambios para guiar al pueblo a Dios nuevamente. Así que el padre de Manasés le dio bastante buen ejemplo a su hijo Manasés para que lo pudiera seguir imitando. Sin embargo, eso no fue lo que aconteció en la vida de Manasés. Y aquí hay un punto muy importante que valida muy bien que el hecho de que no hayamos tenido los mejores padres, como decimos siempre, los mejores modelos y ejemplos, no nos excusa ni nos justifica para haber tomado el camino equivocado. En la Sagrada Escritura encontramos los dos ejemplos. ¿Sí? Los dos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, al profeta Samuel, que dice la Escritura que fue fiel a Dios durante tus años de vida. Un hombre fiel y leal a Dios, que no dejó caer la palabra, o sea, la cumplía, era fiel. Sin embargo, dice la Escritura que sus hijos no siguieron el mismo camino de su padre y por eso el pueblo reclamó otro rey.
Así le dijeron los ancianos a Samuel: tus hijos no son como tú, no hacen lo mismo que tú. Por otra parte tenemos al sacerdote Elí, que dice la escritura que sus hijos siguieron el mal camino y él nunca los corrigió, nunca los amonestó, los dejaba que hicieran lo que querían. En otras palabras, aquí hay un asunto de sentido de responsabilidad por mi conducta, por mi condición, y dejar de buscar culpables. Así que vamos aquí escuchando y absorbiendo todo este conocimiento hermoso de la palabra, para yo ir haciendo una introspección y también ir viendo si muchas veces de las condiciones en las que caemos en nuestra vida es porque seguimos alimentando este pensamiento de que yo soy así porque me hicieron así, o porque no tuve esto, porque tuve de más, lo que sea. Aquí el punto es que en el momento que yo me encuentro presente en mi vida, el único responsable soy yo. Porque el pasado no lo puedo cambiar, sea haya sido bueno, haya sido malo. Pero el aquí y ahora depende de mí. Lo más importante es comenzar a asumir una responsabilidad por la condición en la que me encuentro para poder redirigir mi vida. Y eso es muy importante, y sabe que es parte de ser humilde. Porque la persona que es humilde asume responsabilidad por sus actos y deja de estar buscando culpables. Así que en la humildad yo voy a reconocer que muchas de las situaciones que estoy enfrentando ahora, simple y llanamente, fue por decisiones mías. Sé lo que tengo que hacer y no lo hago. No me interesa seguir consejos. No escucho. Creo que yo soy el que tengo la razón. Entonces, cuando yo hago toda esa autoevaluación, puedo darme cuenta entonces que en mí lo que hay es orgullo y no humildad, pues no quiero reconocer la sabiduría de la palabra de Dios, el buen consejo que Dios me da a través del pastor, el buen consejo que Dios me da a través de otra persona, y yo sigo ahí determinado en seguir en mi condición. Así que aquí la humildad es muy importante en ese aspecto que te estoy compartiendo. ¿Por qué te digo esto? Porque Manasés tuvo un buen padre, un muy buen ejemplo, y sin embargo no siguió los caminos de su padre. Dice la escritura que Manasés comenzó a reinar a los 12 años. Y tristemente no obedeció a Dios, como fue el caso de su padre Ezequías. Fue tal su reinado tan abominable delante de Dios que tuvo que enfrentar las consecuencias. Dice que Manasés no obedeció a Dios, practicó las costumbres vergonzosas de las naciones que Dios había expulsado del territorio de los israelitas, practicó costumbres paganas, reconstruyó los pequeños templos que su padre había destruido. O sea, lo que su padre rechazó, lo que su padre no permitió, lo que su padre prohibió dentro del pueblo de Dios y en su casa, él determinó hacerlo. Lo que su padre le decía: mira, Manasés, chiquitito, esto no está bien. Aquí hay un solo Dios y se llama Jehová de los ejércitos. No tengas otros dioses. Y él, desde pequeñito, que estaba con su papá, vio cómo su padre, cuando entró a ser rey, comenzó a destruir todos los ídolos que habían en Judá, que él sabía que a Dios no le agradaban. Él lo vio. Veía cómo Ezequías tuvo un caminar correcto delante de Dios, tuvo un buen ejemplo, tuvo un buen modelo a seguir. Sin embargo, cuando le tocó a él reinar, hizo todo lo contrario a su padre. Eso es muy típico. Fíjate, tenía 12 añitos. En plena adolescencia le tocó gobernar.
Y lamentablemente, si hay algo peligroso en la adolescencia, como dice la palabra, se adolece de esa madurez para tomar decisiones correctas. Y tristemente muchos jóvenes, ¿verdad? Vemos, y nosotros que fuimos jóvenes también, ¿verdad? Cómo nos levantamos en contra de lo que nuestros padres nos enseñan. Porque buenos que malos siempre, ¿verdad? Tenemos un buen consejo del Padre, tenemos un buen modelo del Padre, aunque no hayan sido perfectos, nadie es perfecto. Pero en ese momento hay algunos jóvenes que lamentablemente, ¿verdad?, tienden a retar al Padre. Simplemente, como decimos por acá, en el campo, como decimos, por darle por la cabeza. Y terminamos dándonos por la cabeza nosotros mismos. Y qué mejor que el Padre, no porque sea perfecto, sino que por muchas veces el Padre también fue adolescente y tomó decisiones equivocadas, y por su experiencia de vida le está diciendo a ese hijo, a esa hija: mira, mi amor, no hagas eso. Yo estuve ahí. No porque fue perfecto, sino porque también se equivocó y quiere ahora cortarte el camino, quiere evitarte a ti dolor, quiere que tú tengas una vida de paz y de gozo. Y por eso te dice lo que te dice. Y ahí vienes tú. ¿Y qué le dices? ¿Qué vienes tú a hablar? ¿Qué vienes tú a hablar? Porque esa es la frase, ¿verdad?, favorita de los jóvenes cuando éramos jóvenes. ¿Qué vienes tú a hablar? Retamos muchas veces la autoridad de los padres porque nos creemos ahora que todo lo sabemos. Y esos muchos procesos luego alcanza en la adultez. Y Manasés se levantó, se creía ahora con esta libertad, como muchas veces pasa, ¿verdad?, cuando nos vamos para la universidad, cuando fuimos jóvenes, y nos creemos ya con esa libertad, tenemos carro, tenemos una independencia, y ahora nos creemos que tenemos el control de nuestra vida, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, y comenzamos a tener una conducta y un estilo de vida muchas veces contrario a lo que nuestros padres nos enseñaron. Y tristemente caemos en una condición como la que vamos a ver en la vida de Manasés. Pero quiero decirte que hay esperanza si este es tu caso. No obedeció a Dios. No siguió lo que su padre le enseñó, lo instruyó. Por el contrario, comenzó a tener otros ídolos. Y no necesariamente son ídolos de madera o de yeso. Muchas veces se comienza a tener ídolos en el corazón, otras cosas que deseamos fuera de Dios. ¿Y qué se convierte en un ídolo? Pues aquello que rige nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros deseos, y vivimos para eso. Dice la Escritura que construyó altares para todos los astros en el patio del templo de Dios. Practicó la hechicería, la brujería. Se hizo amigo de brujos y de espiritistas. ¿Con quién, amado joven, tú te estás relacionando? O adulto, o hermano cristiano, el que me esté escuchando. ¿Con quién tú te relacionas? ¿Cuáles son tus amigos? Manasés cometió otro gran error. En lugar de buscar dentro de su juventud y su inmadurez amistades que le hicieran bien, que lo aconsejaran, comenzó a codearse y a relacionarse con personas que practicaban el ocultismo, brujería. ¿Y cuánto pasa eso también en la vida de muchos jóvenes? Comienzan a relacionarse con este tipo de ambiente y empiezan a exponerse, a darse experiencias, ya sea con la droga, ya sea con la hechicería, ya sea con la brujería, ya sea con estilos de vida que no son aprobados por Dios, simplemente porque le siguen la corriente, la presión de grupo, presión de amistades, comienzan a arreglarse de manera diferente, aún hasta la manera de pensar ellos, a conducirse diferente, a darse experiencias diferentes, a tener relaciones que Dios no aprueba,
sexuales, prácticas sexuales ilícitas, prácticas sexuales que Dios no aprueba, empiezan a exponerse a la pornografía, empiezan a tener relaciones totalmente pervertidas, en fin, que comienzan a darse muchas experiencias que van a ir, escuche bien, deteriorando, degenerando su vida, su espíritu y sobre todo cautivando su mente, de tal manera que luego es bien difícil salir de esa condición. Fíjese al punto, porque este es el peligro del pecado, hermanos. Miren, eso va creciendo. Usted se va dando una experiencia hoy, otra mañana, y el espíritu se va ligando y el pensamiento se va entenebreciendo y usted va a ir perdiendo la capacidad de discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, y empieza usted a creer que la mentira es lo correcto y que lo correcto es mentira, y después usted termina que no sabe ni quién es usted, como pasa hoy día, y por eso tanta definición de género. Yo no sé por cuántos ya van, porque eso es parte de las consecuencias de haber abandonado a Dios, de no reconocer a Dios en el camino. Se pierde la capacidad y la noción hasta de lo que uno es. Bendito Dios. Fíjese que Manasés llegó a un punto, como él siguió derribando todo lo que su padre hizo en su vida, y él comenzó a establecer lo que él creía que era correcto. Terminó edificando una estatua a Moloc, esa estatua pervertida que tiene los brazos extendidos y al final una hoguera. Ese demonio estaba esperando ahí sacrificios humanos, y ahí Manasés llegó a tal perversidad que fue capaz de sacrificar hasta su propio hijo. Ese es el peligro, mis amados, cuando uno comienza a darle la espalda a Dios. Yo he tenido personas que me han dicho: yo estoy que no me reconozco. Yo miro hacia atrás como yo era, y mira lo que he llegado. Y lo más triste que me dice la persona: no sé cómo salir de esta. Como quisiera. Y comienzan a recordar aquellos años donde vivían en paz, en santidad, donde tenían una buena relación con sus padres, con sus hermanos en la fe. Pero que eso es imposible cuando se vive en esa perversidad, pues la misma condenación los aleja. No es que los aleje la familia ni la iglesia, no, es que el mismo condenación y la misma conciencia de pecado se alejan. Y me dicen llorando: no sé cómo volver, no sé cómo levantarme de esta. Pero yo quiero decirte que en Dios hay esperanza para ti. No desmayes, en Dios hay esperanza. Aprendamos de estas experiencias de vida que Dios permitió que fueran registradas para esperanza de muchos. Manasés, como vamos viendo, fue que degenerándose, fue capaz de sacrificarle a Moloc algo que jamás Dios pidió a su pueblo, a su propio hijo. Esto trajo consecuencias no solo para él, sino para el pueblo, pues era el rey. No escuchó al profeta que lo llamó al arrepentimiento. Estaba tan y tan pervertida su mente. Dice: fue su comportamiento tan malo y tan malo, que dice la Escritura que mire en la condición en que terminó. Pues él le enseñó a cometer los peores pecados a la nación de Judá.
Dios, dice la Escritura, que se enojó muchísimo y le advirtió que si no se arrepentía, vendría el castigo, porque Dios al que tiene por hijo lo va a corregir. No se arrepintió. No se arrepintió. Escúchame bien. Hay momentos en que la persona, la nación, ha pecado tanto y tanto y tanto que no hay manera de que se arrepienta. Yo he escuchado vidas que me han dicho, pastora, yo sé que estoy mal. Yo no ignoro la palabra. Yo le hablo a Dios. Pero ¿sabes cuál es el problema mío ahora, pastora? Y en el abismo que yo he caído, que no siento arrepentimiento. No hay dolor. Tengo remordimiento, me siento mal y qué sé yo, pero sigo con mi vida. Ay, hermano. Y ahí vemos, yo le voy a decir una cosa, la misericordia de Dios es algo maravilloso. Porque si fuera por nosotros, no teníamos esperanza. Ahí quedábamos tendidos y no había manera de levantarnos. Cuando Dios vio que no hubo manera con Manasés de que entrara en razón, que se arrepintiera, lamentablemente Dios tuvo que permitir una situación en su vida para hacerlo reaccionar. Hay un refrán que dice, es mejor prevenir que tener que lamentar. Y ese Dios lo aplica en cada una de nuestras vidas. Todo el tiempo yo lo veo. Cómo Dios amonesta una y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Porque Él es lento pero lento. Cuando Dios viene a ejecutar un juicio, crea mi hermano, que es que no hubo nada más que hacer. Lo vemos claramente, pero claramente en las Escrituras. Dios con el pueblo de Israel dice, ¿qué más pude haber hecho por la viña? ¿Qué más? Díganme, y yo lo hubiese hecho, pero no hubo manera. Y vemos a lo largo de la historia la paciencia de Dios, la bondad de Dios, y no hubo manera. No hubo manera de que el pueblo se tornara a Dios y abandonara la idolatría. Y Dios tuvo que entregarlo a los enemigos. Sí. Vemos a Jesús mismo llorando por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. ¿Cómo quise atraerte a mí como una gallina que guarda los pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. A lo suyo vino, dice Juan en el capítulo 1, versículo 11. A lo suyo, ¿a qué? A traer salvación a su pueblo. Mas los suyos no lo recibieron, su pueblo, como nación. Que hubo judíos, sí, pero el texto habla en cuanto a la nación como tal, no lo reconoció. Dios en su misericordia trata, y créame, siempre que Dios envía un juicio es porque ya no hubo nada más que hacer. Y que fue, ay Dios mío, cuando uno mira hacia atrás puede uno contar todas las misericordias que hubo. Y así pasó con Manasés. Entonces Dios hizo que los jefes del ejército del rey de Asiria atacaran a los israelitas. Y aquí vamos nosotros aterrizando en el mensaje. Escuche bien. Hay situaciones en la vida que nos llegan y nos van a llegar, porque Jesús lo dijo, en el mundo tendrán aflicciones. Pero dice Santiago, pero asegúrese de que lo que usted está padeciendo es por causa de su fe. Si es por causa de su fe, no nos queda de otro, ¿sabe qué?
que aceptarlo con gozo, con alegría, sabiendo que somos partícipes de los sufrimientos de Jesucristo, y ahí en esa presencia y en esa gracia de Dios encontraremos gozo, paz y alegría al identificarnos con nuestro Maestro. Pero, si yo evalúo ahora mi condición, vamos a ver que yo esté ahora mismo en una debacle financiera, en una crisis total económica, pero yo le he sido fiel. Y yo evalúo, y Señor, yo no te he robado tus diezmos, yo no te he robado lo que es tuyo. En el sentido de diezmo, yo siempre aclaro en la iglesia, porque a la iglesia eso del diezmo no le aplica. Eso era en el antiguo pacto. Pero el Nuevo Testamento dice, ¿verdad?, que ahora demos conforme a lo que el corazón diga. Y créame bien, hermano, que es más fácil dar el 10 que usted chequear en el corazón, porque ahí se pesa muy bien el agradecimiento, y ahora es por Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Pero como parece ya, ¿verdad?, que es algo que de costumbre uno lo dice así, pero a lo que me refiero es lo que le toca a Dios, tú se lo das. Porque es que si tú le has dado lo que le toca a Dios, es imposible que yo esté en esa crisis. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, a menos, y uno ha pasado por eso, que Dios esté trabajando nuestra fe y nos permita esa escasez. Como dice Pablo, he sido entrenado en todo, tanto para tener como para no tener, pero me he mantenido fiel. ¿Vas viendo? Así que uno evalúa y dice, bueno, yo he sido fiel al Señor. No tengo para esto, no me da para lo otro. Pero me voy a aprender a gozar en el Señor y a confiar en Él. Y uno sigue caminando. Ahora, si ese no es el caso, yo evalúo. Bueno, yo a la verdad que he tomado lo de Dios para mí. Pues entonces ese asunto hay que arreglarlo. Porque es que Dios va a permitir que llegue a tu vida conforme a lo que tú siembras. Lo que uno siembra, eso recoge. ¿Qué era la voluntad de Dios? No, porque para eso Dios te hizo provisión. Porque suple nuestras necesidades y dentro de eso le damos la parte a Dios. Y como la viuda con Elías, ¿verdad? Si hacemos eso, no va a faltar la harina en tu tinaja, porque fiel es el que lo ha prometido. O sea que a veces caemos en unas condiciones, en unos abismos, en unas crisis, en este caso que te estoy hablando económica, por no obedecer los estatutos de la palabra. Y si ese es el caso, pues Dios permite muchas veces que entonces ahí viene el desvelo, viene la ansiedad, viene la angustia, todo eso por causa de no obedecer a Dios. Dice que los asirios apresaron a Manasés y lo humillaron. Dios trató mucho con él. No hubo manera. ¿Cuánto Dios lleva tratando con tu vida y no ha habido manera? Y aquí está Dios otra vez. ¿Usted sabe cuántas veces yo he compartido este tipo de mensajes? A mí se me ha perdido ya la cuenta. Pero mientras Dios me siga dando la palabra, a mí lo que me toca es que compartirla. Y seguir dando testimonio de que hay un Dios de amor, de misericordia y de compasión. Que aquí está nuevamente hablando a su pueblo. Bendito Dios. A las vidas. Porque ese es el Dios de misericordia. Has perdido tu salud mental. La palabra es clara en Isaías 26. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa paz a aquel
que obedece tu palabra, aquel que la lee, no tan solo la lee, sino que la aplica, la pone por obra, está garantizada esa promesa. Guardarás en completa paz. A nosotros todos, porque no falla, todos nosotros nos encantan las promesas una parte. Pero lo que condiciona la promesa, esa no nos gusta. Y eso es un peligro porque podemos caer en falsas profecías, en falsa enseñanza y más en este tiempo. La promesa hay que cogerla completita. Tú guardarás en completa paz. Esa nos gusta. Sí, obedecemos la palabra de Dios. Y muchos han perdido su paz mental porque no ponen por obra lo que leen, lo que se les enseña. Por eso tienen que tomar pastillas para dormir, tienen ansiedad, tienen angustia. ¿Por qué? Porque yo puedo caer en un momento de angustia, ¿cuántas veces me pasa? Pero yo tengo que ir a la palabra. ¿Qué dice la palabra si estoy angustiada y ansiosa? Por nada estén afanados, angustiados, preocupados. Hablen eso con Dios y el Dios de paz los escuchará, les dará que tranquilidad y ustedes terminen dándole gracias a Dios porque los escuchó. Y yo tengo que confiar en que ya yo le llevé eso al Señor, que me estaba quitando la paz, que me estaba angustiando y yo me quedo tranquila. Siempre que yo aplique la palabra de Dios a cada situación, termino en paz. Tú guardarás en completa paz. No importa la crisis que venga, la situación, si yo voy al manual de instrucciones que me dice qué es lo que tengo que hacer ante X situación, yo voy a mantener mi salud mental. Es palabra de Dios para nuestra vida. Dice, la humillación a este hombre fue, imagínense, de ser un rey imponente. Dice, le pusieron un gancho en la nariz, lo ataron con cadena de bronce y se lo llevaron prisionero a Babilonia. Lo exhibieron públicamente, sí, en una humillación tal. Miren aquí a su rey. Imagínense que la humillación fue tan violenta para este rey, que mientras sufría tal humillación, ahí les rogó a Dios. Se humilló tanto y tanto, escuche bien, vino el consejo, la humillación. Se humilló. Dice tanto, o sea, no un poquito. No un poquito. No una lloradita. No un lamento. No. Estuvo en un total quebranto, pidiéndole perdón a Dios por todo lo que había hecho. Una por una se fue, confesando sus faltas delante de Dios. Se humilló tanto y tanto. Y leímos al principio lo que dice la Escritura. El que se humilla, Dios lo levanta. Y de esa condición tan humillante, Dios lo levantó. Es que la misericordia de Dios es tremenda. Lo perdonó. Escuche bien. Perdonó todo. Ay, Cristo, mi alma alaba a Dios, que Dios es bello. Le perdonó que le hizo otros dioses y se postró ante ellos. Le perdonó que mató a su hijo, lo quemó ante otro Dios, se lo entregó en ofrenda. Le perdonó que llevó a un pueblo a la idolatría. ¿Qué cosas no le perdonó? ¿Qué cosas tú has hecho, mi amor? Que piensas que de esta no te vas a levantar y que esto uno dice, de esta no me la va a perdonar. Dice la palabra de Dios que si tu pecado fuera rojo como carmesí, como blanca lana, la sangre de Cristo es capaz de cubrir multitud de pecados. Si te humillas,
Tristemente invalidamos la eficacia del poder de la sangre de Jesús para perdonar pecado porque no nos queremos humillar. Y ahí invalidamos su eficacia. No porque no sea eficaz, sino por el orgullo y la altivez, no querer reconocer que uno se ha equivocado, no querer reconocer la maldad que uno ha hecho, porque uno no quiere ver eso, pero hay que verlo. Muchas personas no se pueden humillar porque no quieren reconocer su maldad. Pero al que se humilla, Dios lo levanta. No tan solo lo perdonó, escúchame bien, mira qué belleza. Le permitió volver a Jerusalén para reinar sobre Judá. Bendita sea la misericordia de Dios. Le permitió volver a ser rey. Tú sabes lo que Dios te está diciendo en esta hora, mi amado. Que si tú te humillas ante Dios, reconoces tu maldad, reconoces tu falta, reconoces tu orgullo, tu dureza de corazón. Dios te levanta y restaura tu finanza, restaura tu salud. Si el pecado ha sido si la condición ha sido por algún pecado, restaura tu salud, restaura tu salud mental, restaura todo aquello que has perdido. Pues dice la Escritura que Cristo vino a deshacer todo lo que el enemigo hizo en nuestra vida con nuestro permiso. Seamos claros en eso, mis amados. Lo volvió a poner. Dios te puede volver a restaurar, tal vez en ese trabajo que perdiste. Dios puede restaurar aquello que tanto te ha provocado dolor. Dios puede restaurar tu vida. Dios puede restaurar tu casa, tu matrimonio de la manera que Él entienda. Y cuando Él entienda. Pero es promesa de Dios que lo restaura. Solo, escuche bien, solo así pudo Manasés comprender que su Dios era el verdadero Dios. Por más que su papá le dijo, mira Manasés, hay un solo Dios. Manasés no lo entendía. Porque es que lo que es la conversión, lo que es un cambio de estilo de vida, eso es algo muy personal. La fe no se hereda, se puede modelar, se puede enseñar, pero cada uno tiene un llamado de parte de Dios a ejercitarla. Y cada hijo que ha sido modelado por su padre, por su madre, tiene la responsabilidad de ir tras ese Dios y conocerlo personalmente. No porque se haya formado en la iglesia, significa que conoce a Dios personalmente. Por eso muchas veces cuando llegan a la adolescencia, tristemente llegan a la adultez, cogen otro camino, porque no conocieron al Dios de sus padres. Hay otros que, gloria a Dios, jamás se apartan de su camino. Dice, solo así pudo Manasés comprender que su Dios era el Dios verdadero, el único. O sea, él no tenía conciencia de Dios. Pero qué triste que tuvo que ser a través de mucho dolor. De mucho dolor. También tenemos otro ejemplo en Daniel. Tenemos a Nabucodonosor. Este rey obviamente no era judío. Y dice la Escritura que Nabucodonosor, escuche bien, qué tremendo. Nabucodonosor tuvo una experiencia de lo más extraña, como yo digo. Me llama siempre la atención la experiencia de Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor, que fue rey de Babilonia,
llegó para conquistar a Jerusalén y Dios le permitió tomar prisioneros. Acuérdese que Dios estaba tratando con su pueblo y lamentablemente, como su pueblo no obedeció el consejo de Dios, también cayó en esta condición de esclavo. Los entregó en manos del enemigo. Y aquí está el rey Nabucodonosor con Daniel, que no conocía a Dios, pero a través de las experiencias que tuvo, sí que Dios se le reveló. Y en medio de la altivez que tenía este rey, que se creía poderoso, Dios le habla en Daniel y le permite tener un sueño y no hubo quien se lo interpretara. Y Daniel, el joven Daniel, le hace la interpretación del sueño, le explica, ¿verdad?, el significado y todo. Y luego que le explica a Daniel el significado del sueño, le dice: yo le aconsejo a su majestad que deje de hacer lo malo y que ayude a la gente pobre y necesitada. Tal vez así puede vivir su majestad tranquilo y feliz, porque Dios le había advertido a través del sueño, ¿verdad?, lo que le iba a pasar a este rey. ¿Sí? Donde Dios iba a castigarlo. Pero el rey hizo oídos sordos, como nos pasa muchas veces a nosotros. Yo te aconsejo que hagas esto. Mira, yo creo que lo que debes hacer es esto. No lo hacemos. No lo hacemos. Y por eso caemos en la condición luego en la que estamos. Y aquí viene Dios en su misericordia. Que dice: mire, yo le aconsejo, deja de hacer lo malo. Como Manasés, deja de hacer lo malo para que no tengas que caer en esa condición. Claro que Dios te puede levantar, porque Dios es un Dios de misericordia, pero te vas a tener que humillar. ¿Y sabes qué? Y no una humillacioncita cualquiera. Dice que Manasés se humilló tanto y tanto y tanto. David pecó contra Dios, lloró y lloró, pero tuvo que enfrentar las consecuencias. Y muchas veces Dios sigue insistiendo porque quiere que evitar las consecuencias, el castigo, porque Él es un Padre tan amoroso. Él es tan lindo, tan lento y tan lindo. Y te dice: mira, mi amor, no sigas haciendo eso. Te estás haciendo daño. Es que si tú sigues haciendo daño y haciéndote daño, yo voy a tener que actuar. Yo voy a tener que corregirte. Yo voy a tener que disciplinarte. Porque la primera cosa que Dios siempre hace es amonestar. Cuando vamos al libro de Hebreos dice el proceso de disciplina. Dios primero amonesta. Deja eso, como a los nenes. Deja eso, no hagas eso, mi amor. No lo haga. Y el nene sigue mirando a ver si uno está firme y sigue poniendo el dedito en el receptáculo. Y él: no lo haga, hasta que se dé el cantazo. Yo le aconsejo que deje de hacer eso. Yo te aconsejo de parte del Señor que dejes de hacer eso. Porque si no, acontecerá como en Manasés. No hubo otra manera. Y fue así, a través del dolor, que conoció a Dios. Pero no hay necesidad de llegar a eso si hoy te humillas de corazón y te tornas a Dios. No le hizo caso a Daniel. Dice que pasó un año después que Dios le advirtió. Después que Dios le habló, siguió su vida como si nada. Muchas veces acontece eso también en nuestras vidas. Dios nos habla, lo ignoramos,
y seguimos por nuestra vida como si nada. Ay, pero la palabra de Dios nunca retorna atrás, sin haber cumplido su cometido. Pase un año, pasen 5, pasen 10, pasen 20. Lo que Dios dice se cumple. Y no creemos que por ignorarlo nada acontecerá. Pero dice la Escritura que pasó un año luego de que Daniel le habló y le dijo: si usted obedece va a tener paz y tranquilidad, va a vivir bien feliz. Luego que pasan 10 años, nosotros empezamos a tener un caos en nuestra vida. Pero ¿qué es esto que está pasándome? Y tenemos un revolú y tenemos unas situaciones. ¿Qué pasó? Yo te invito a que tú reflexiones y mires hacia atrás. Y vas a dar con el día exacto en que Dios te habló, para evitar lo que estás enfrentando hoy. Eso es así, mi amado. Eso no falla. Un año después, el rey se andaba paseando por el palacio como si aquí no pusiera nada. Feliz. Había ignorado la voz de Dios. Se creía que era poderoso y que a él nada le iba a pasar. Sigamos y vivamos. Y cuando más tranquilo y feliz estaba, diciendo: qué grande es Babilonia. Yo fui quien la hizo grande y hermosa para mostrar mi poder ante todo el mundo. A veces, cuando más tranquilos estamos, llega el golpe, llega la mala noticia. Cuando más seguros estamos y nos creemos que en nuestro brazo humano hemos podido levantarnos, llega la mala noticia. Y nos acordamos de lo que Dios nos habló hace 5 años, 10 años. Y no hacía más que Nabucodonosor estar hablando cuando escuchó una voz. Así nos pasa. Viene la voz del Espíritu y nos hace recordar lo que Dios nos habló. Ay, yo me acuerdo cuando la pastora me dijo esto. Yo me acuerdo de aquel mensaje. Yo me acuerdo. Y lo tuve en poco. Dice, ¿sabe qué? Que lo que Dios le habló un año antes a través de Daniel se cumplió. Y terminó loco, sin mente, desquiciado. Siete años, ni se bañaba. Mire, la descripción es tremenda. Aislado, viviendo como los animales y entre animales, comiendo lo que los animales comían. Sin bañarse. Su cabello bien largo y sus uñas parecían garras de pájaro. Totalmente una persona desquiciada. ¿Cuántos muchas veces hemos caído en esas crisis depresivas? Esos trastornos de personalidad, esa crisis de salud mental. Siempre la raíz es espiritual. Algo anda mal en el área espiritual y siempre es cuando nos salimos del consejo de Dios y queremos vivir nuestra vida a nuestra manera. Pero dice que al cabo de los 7 años dejé de estar loco. Él comienza a relatar su experiencia y está dando testimonio a este hombre. Dejé de estar loco. ¿Cuándo dejó de estar loco? Cuando levantó los ojos al cielo. Y le di gracias
Ay, mire, se acordó de que hay un Dios en los cielos. Se humilló. Escuche, se humilló. Volvemos a la palabra otra vez. Se humilló. Y el que se humilla, Dios lo levanta. Bendito Dios. Y confesó que nadie puede oponerse ante Dios ni hacerle ningún reclamo. Dios es el único Dios verdadero. Tan pronto como dije esto, tan pronto como Nabucodonosor reconoció el señorío de Dios en su vida, reconoció que Dios estaba por encima de él, se sometió a la soberanía de Dios y reconoció que él no era nada y Dios era todo. Dice que recobró inmediatamente el juicio. Sané de mi locura. Qué lindo. Dios lo perdonó, sanó de su locura y volvemos al mismo principio. Qué lindo. Restauró su condición. Como Manasés lo volvió y lo puso como rey. Qué lindo es Dios. Recuperé la grandeza de mi reino. Mira, mi amor, si Dios lo que quiere es bendecirte en este día. Tú no te estás dando cuenta que en este momento Dios lo que quiere es bendecir tu vida. Esto no es un regaño. Esto no es un proceso de condenación. No, esto es una manifestación más del amor, la misericordia y la compasión de Dios por nosotros. Una vez más Dios tratando y tratando con tu vida. Dios lo único que quiere es bendecirte. Dios lo único que quiere y está tratando en esta hora es que tú te des cuenta que el diablo vino a matar, robar y destruir tu vida, mas Cristo vino a darte vida y vida abundante. Que el diablo lo que ha querido es destruir tu vida, tu casa, robarte las bendiciones que Dios tiene para ti, robarte la paz, la tranquilidad, el gozo y la alegría. Destruir todo lo que Cristo compró para ti en la cruz, porque es un ladrón que viene a matar, robar y destruir. ¿No te das cuenta que lo que único Dios quiere es deshacer todo eso en tu vida y puedas prosperar junto a Él? Dios lo que quiere es bendecirte. Y que puedas comprender que de donde has caído, Él te puede levantar si te humillas ante Él. Volví a ser el mismo de antes. Aquellos que me han dicho, yo recuerdo aquellos días tan lindos. Hoy Dios te dice, esos días pueden volver a tu vida y mucho mejores y más si te humillas ante Él. No tienes por qué estar lamentándote de lo que pudo ser que ya no es. Dios lo puede hacer mucho mejor. No tienes por qué seguir viviendo lamentándote de un pasado cuando Dios te tiene un presente mucho mejor. Volví a ser el mismo de antes. Lo colocó nuevamente como rey. Sus consejeros, sus jefes, le volvieron a servir. Gente que en el camino Él dejó por su condición. Relaciones que perdió. Dice la Escritura que Dios restauró su salud mental, su salud física.
su lugar en la sociedad. Restauró relaciones rotas por causa de su condición. Porque es que el pecado destruye, rompe tantas cosas. Y se pierden tantas en el camino, que solo Dios es capaz de poderlas restaurar. Solo Dios. Dice que llegó a ser más poderoso que antes. Si te lamentas por lo que fuiste, que ya no eres, no te lamentes, porque Dios tiene mejores pensamientos. Y hará algo mucho mejor de ti. Y te dará mucho más de lo que perdiste si te tornas a Él de corazón. Hay esperanza para ti. No tienes por qué quedarte ahí tendido sin esperanza, lamentándote de ver lo que ves en ese espejo. Dios tiene un futuro mucho mejor para ti. Si oyes hoy su voz y te tornas a Él. Fíjese qué tremendo. Nabucodonosor dijo: todo lo que Dios hace está bien hecho. En otras palabras, esta me la busqué, me la merecía. Muy bien que me pusiera contra los animales, en medio de los animales. Allí mismo, ese era el lugar que yo me merecía por soberbio, por altivo. No se puso a contender con Dios. Él dijo: me la busqué porque Dios me avisó, no le hice caso y mira cómo terminé. Lo hizo muy bien y se lo agradezco, porque si no es así, era eso mejor a que me perdiera. Lo hizo bien. Qué tremendo, eso es humildad. Porque a veces nos da coraje en la condición en que estamos, le echamos la culpa a Dios y todo eso. No, pero eso no, todavía hay rebelión, todavía Dios tiene que seguir tratando. Pues lamentablemente tendrá que seguir azotando, porque todavía no dobla. Mientras estamos en esa condición, lamentablemente, miren, Nabucodonosor necesitó 7 años para reaccionar. Hay gente que lleva toda una vida y todavía no reaccionan. Bendita sea la misericordia de Dios. Manasés lo humillaron, lo arrastraron delante del pueblo, lo exhibieron. Bueno, eso se desangró, dice una de la tradición oral, que lo exhibieron delante de todo su pueblo. Y la sangre por las rodillas, esbaratado, como decimos acá. El quebranto fue tal que dobló porque dobló. Nabucodonosor, 7 años Dios tratando con él ahí. Y le dijo: ¿sabes qué, Señor? Me lo merecía por altivo. Quedó bien escarmentadito, pero sabe que hay veces que hay vidas que son tan duras de servir que tristemente Dios tiene que seguir permitiendo. No es que lo envía, es que lo permite por causa de la dureza, por amor, para que no te pierdas y pases de muerte a vida. Bendito Dios. Y mientras no se llegue a este punto, eso me lo busqué yo. Dios, sí, eso Dios lo permitió por mí, por desobediencia. Pero no es solamente reconocerlo, porque hay gente que yo la escucho que dicen: esta yo me la busqué, pero no tienen ningún arrepentimiento. Tienen clarito. Ahí todavía hay soberbia, hay orgullo, y Dios tiene que seguir trabajando con ese corazón. Es que cuando se llegue a esto y se diga lo otro, Él es un Dios justo que humilla a los que son orgullosos, y junto con eso hay un cambio en la manera de pensar, de sentir, de actuar y de vivir. Es una humillación total. Y la mayor evidencia es que uno quede escarmentadito y para atrás, nada, en obediencia. Eso no quiere decir que en el camino usted vaya a ser perfecto, no. Pero hay un temor a Dios ahora diferente. Hay una conciencia de Dios mayor. Y a la hora de uno dar pasos, uno tiene más temor. Qué tremendo. Qué bella esta palabra que Dios ha compartido hoy, donde
quiere decirte que hay esperanza para ti, que no tienes por qué seguir en esa condición, que si te humillas, Dios te levanta, Dios te guía, porque Él es lento para la ira, grande en misericordia. En fin, que la mesa hoy está servida una vez más de parte de Dios para tu vida. Depende de ti que quieras cenar.